por desgracia, ¿no? Tenemos que estar otra vez aquí manifestándonos y concentrándonos por un no a la guerra, ¿no? Un no a la guerra en el que queremos que desde Ronda se nos escuche. La verdad que pues nos sentimos un poco tristes de ver la poca gente que hay aquí. La verdad consideramos que tenemos que salir a las calles y manifestar pues la barbarie que se está cometiendo por petróleo, por dinero, porque no es por otra cosa, la de gente que está muriendo. Luego vemos aquí, tenemos a nuestra izquierda los preparativos para la Semana Santa y la gente ¿no? adora y venera, ¿no? ¿Y qué pide? ¿Qué pide? No a la paz, ¿no? Se pide paz, los valores cristianos, los valores religiosos piden paz. En las escuelas, cuando los niños en primaria, en infantil, es lo que se les dice, la paz y no a la guerra. Y luego, pues, ¿qué nos encontramos? Que a la gente le cuesta salir a este tipo de cosas, le cuesta decir, aquí estamos y no queremos más guerras, porque en las guerras muere gente, y la gente que muere no se beneficia de esa guerra, porque los que se benefician de las guerras no van nunca a la guerra, las planean, las hacen, pero nunca van a la guerra. Entonces las guerras siempre son injustas. Desde aquí ya hicimos hace un mes otra concentración, ¿no? Por no arrearme, por la paz y por fuera el imperialismo de España. Estamos contentos del gobierno en el que estamos, ¿no? Que hemos decidido, que se ha decidido no contar con las bases de la OTAN para esta guerra. Nos hubiese gustado más y nosotros la posición que tenemos es de, como no, aquellos gritos de hace muchos años, yo era pequeña, de aquí muchos no eran pequeños, ¿no? O de OTAN no va a ser fuera. ¿Por qué? Porque ya se veía esto que iba a venir, que nos iban a meter en una guerra sin nosotros querer. La OTAN, ¿no? Y Donald Trump con el mayor, porque es un capricho, ¿no? Y que Netanyahu, porque son caprichos, ¿no? Lo que tienen, para ellos somos muñecos, ¿no? Para pues, manipularnos y conseguir, ¿no? Que ellos tengan más dinero, porque es que para qué quieren todo esto, ¿no? Entonces las guerras sabemos que no llevan nada bueno, que solo llevan muertes para el 99,9% de la población y por eso pues agradecemos a las personas que estáis aquí, a quienes nos estáis escuchando y nada, ahora va Lola, una compañera, va a leer un manifiesto pues, reivindicando el no a la guerra. Hola, buenas tardes. Yo voy a pedir que tengáis un poco de paciencia. El manifiesto es un poquito largo, pero todo lo que se dice es muy importante. Y ya que la gente nos decía que nos queda la palabra, pues vamos a utilizarla en contra de la guerra. La nueva fase de la agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán representa un salto cualitativo extremadamente peligroso en el conflicto global que se viene desarrollando en los últimos años. Ya no estamos ante una sucesión de conflictos regionales aislados, Palestina, Líbano, Yemen, Siria, Ucrania, Venezuela o Cuba, sino ante una dinámica de confrontación que involucra progresivamente actores centrales de ámbito internacional. Profundizando una nueva guerra global. Llamamiento a la opinión pública, especialmente a todas las personas que se consideran demócratas, comprometidos con la libertad, la paz y el respeto al derecho internacional.
absolutamente improbable. Estados Unidos oculta sus verdaderas intenciones. Para limitar militar y políticamente la expansión del poder israelí en Oriente Medio y Oriente Próximo. La ofensiva busca alterar de forma decisiva el equilibrio regional para permitir a Israel consolidar una posición de dominio sobre el conjunto del área. Los objetivos de Estados Unidos incorporan además una dimensión geoestratégica global. Entre ellos destaca la intención de profundizar el bloqueo del acceso de China a los grandes circuitos de suministro de energía fósil. Oriente Medio y Próximo continúan siendo una de las principales arterias energéticas del planeta y el control político y militar de esta región forma parte central de la estrategia estadounidense de contención frente a China. La escalada ya ha superado el marco de Irán. El conflicto se ha extendido al Líbano, donde el régimen israelí está perpetrando bombardeos masivos, órdenes de evacuación de amplias zonas de Beirut que afectan a casi 1 millón de personas y una incursión terrestre en el sur del país, lo que abre un nuevo frente de gran magnitud. Este ensanchamiento del teatro de operaciones confirma que la guerra está adquiriendo una dimensión regional abierta con el riesgo constante de que nuevos actores se vean arrastrados al conflicto. En este contexto internacional extremadamente tenso, el gobierno de España mantiene una posición que, sin cubrir la totalidad de nuestras aspiraciones, es claramente la más decente y acertada del bloque occidental. Frente a la lógica de alineamiento automático que domina en gran parte de Occidente, la posición española ha sido la defensa del derecho internacional y el rechazo a la escalada bélica. España ha prohibido por primera vez en la historia el uso de las bases militares estadounidenses de Rota y Morón para que sean utilizadas en la agresión contra Irán. Esta decisión ha situado a nuestro país como una referencia de dignidad política frente al imperialismo neofascista que representa Donald Trump. En el ámbito europeo, el escenario presenta importantes contradicciones. Las instituciones de la Unión Europea mantienen profundas diferencias políticas con la posición defendida por el gobierno español. Sin embargo, a pesar de estas divergencias, la Unión Europea se va alineando en términos generales con España frente a las amenazas directas lanzadas por Trump. Mientras tanto, el mundo observa con preocupación el conflicto bélico abierto en Irán por parte de Israel y Estados Unidos. Una vez más, la espiral de amenazas, ataques y represalias coloca a millones de personas al borde del sufrimiento, el miedo y la destrucción. Frente a la lógica de las fuerzas, levantamos la voz para defender la vida, el derecho internacional y la paz. Condenamos sin ambigüedades el régimen teocrático de los ayatolás en Irán. Denunciamos las sistemáticas violaciones de derechos humanos, la represión de la disidencia, la persecución de los presos políticos y la vulneración constante de las libertades fundamentales. La situación de las mujeres en Irán simboliza una opresión estructural intolerable. La imposición, la violencia institucional y la negación de su autonomía constituyen una afrenta a la dignidad humana. Al mismo tiempo, rechazamos el uso de la violencia como herramienta política por parte de Israel y Estados Unidos. Las acciones militares y la guerra, además de ilegales, solo agravan la inestabilidad y multiplican el sufrimiento de la población civil. En este sentido, el Partido Justicia de Europa ha denunciado a Trump y a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y un crimen de agresión en concreto por el ataque contra una escuela en Irán, en la que murieron al menos 165 niñas y la muerte de un sacerdote en el sur del Líbano cuando prestaba asistencia a civiles, tras un primer impacto contra una vivienda. Ningún Estado está por encima del derecho internacional. Según el derecho internacional, ninguna razón geopolítica justifica la invasión militar de un territorio o el uso de la fuerza bélica como mecanismo de resolución de conflictos. Nuestra posición es clara. Criticamos todas las vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional. La coherencia ética exige denunciar tanto la represión interna en Irán como la militarización y la lógica de confrontación impulsada por Israel y Estados Unidos. Exigimos el acto de fuerza inmediato, la escalada, el cese de bombardeo, amenazas y represalias.
Apostamos por la diplomacia, la mediación internacional y el diálogo como únicas vías legítimas para resolver disputas. La paz no es ingenuidad, es una decisión política valiente. Reivindicamos el derecho del pueblo iraní a vivir en libertad y en una democracia plena sin la imposición de tutelajes extranjeros, sin injerencias militares. Solo la ciudadanía iraní debe decidir su futuro político mediante mecanismos libres, justos y verificables. En este marco es importante tener una perspectiva que globalice la defensa de la paz, señalando que no estamos ante una ofensiva focalizada en Oriente Medio, como pudo ocurrir en otros tiempos, sino una ofensiva mundial y por eso es necesario integrar la denuncia de la ofensiva contra Irán en el marco del genocidio del pueblo palestino, de la agresión a Venezuela con el secuestro de su presidente y, por supuesto, con el cerco a Cuba. La situación que afronta la humanidad no tiene precedentes en las últimas décadas. No podemos permanecer inmóviles, debemos contribuir a que el clamor popular contra la guerra se escuche con fuerza en todas las ciudades, en todos los barrios y en todos los centros de trabajo. Denunciamos el papel de la OTAN como instrumento de dominación imperialista y pedimos la salida de España de dicha organización, la ruptura de los acuerdos militares con Estados Unidos y el cierre de las bases de Rota y Morón antes de que sea demasiado tarde. Nuestro compromiso es con la defensa de la paz, los derechos humanos y el derecho internacional, no con la imposición de la fuerza. En esta coyuntura donde las élites de la Unión Europea y de la OTAN llaman al rearme y a prepararnos para la guerra, se hace imprescindible recuperar las iniciativas de oportunidad para la paz, para construir con todas las organizaciones políticas, sociales, profesionales, culturales y los movimientos feministas, ecologistas y pacifistas contrarios al rearme y a la guerra, una alternativa de seguridad compartida, humana y desmilitarizada. Más armas y más guerras no hay más seguridad. La salida pasa por un nuevo paradigma de seguridad humana y seguridad compartida, cooperación y multilateralismo. Por todo ello exigimos, primero, que el Gobierno de España mantenga una posición firme y coherente a favor de la paz y del alto el fuego inmediata con medidas que aplaudimos como la prohibición de la utilización de las bases norteamericanas en España para dar soporte a esta guerra. Segundo, que el Gobierno negocie e implemente junto con todas las fuerzas políticas un escudo social que nos proteja contra las consecuencias de crisis energética y económica que se derivan de este conflicto bélico si este se alarga y recrudece. Tercero, que la Unión Europea adopte una postura clara y unificada en defensa del cese de hostilidades, la protección de la población civil y el respeto estricto del derecho internacional. Cuarto, que la Unión Europea adopte una posición inequívoca en favor de la paz, rechazando la escalada militar y promoviendo la mediación diplomática. Quinto, que se respalde el derecho del pueblo iraní a decidir su futuro por medios democráticos, sin imposiciones ni intervenciones extranjeras ni apropiación de sus recursos naturales. Sexto, garantizar la participación plena, efectiva y en igualdad de condiciones de las mujeres iraníes en las negociaciones del proceso de paz. Por todo ello, no a la guerra, OTAN no, bases fuera. ¡No a la guerra! 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 Si alguien, ya sabéis que abrimos este espacio siempre a que alguien quiere pues hablar y dar su opinión, ¿no? Pues tiene el micrófono para poder hablar. ¿No hay ningún voluntario o voluntaria que quiera hablar? Mira que hago como en el colegio, ¿eh? Te digo voluntarios forzosos. ¿Nadie quiere descargar lo que tenga? Venga, Maripa. Dilo.
Bueno, te pongo el micro, Vamos a tener que hacer un círculo de chicos que ya se ha dicho todo, que ahora hay que pasar a la acción, porque lo decimos, pero lo que tenemos que hacer ya acción directa, creo. Vale, te apoyamos, ¿no? ¿Alguien más? Venga, ya que hemos hecho los carteles, hombre. ¿Nadie quiere decir? Reflexionar, ¿no? Un poco también es el espacio, ¿no? De todas maneras, lo mejor hacer toda la semana o lo que sea, seguir, no hacerlo tan esporádicamente, sino hacerlo como más continuadamente hasta que se consiga que pare. A lo mejor lo conseguimos, ¿eh? Una propuesta. Mañana creo que hay en toda España, ¿no? Manifestaciones de no a la guerra. Y yo pues la reflexión que sigo haciendo es que lo primero os doy las gracias por venir. Siempre estáis aquí. Y creo que no podemos dejar de hacerlo y hacerlo más continuado, pues también puede estar bien. Podemos hacerlo junto con los pensionistas los lunes, ¿no? Ahí por la mañana, ¿no? Que los que estáis allí, estáis aquí, ¿no? Nada, pues yo agradecer y nada más, decir otra vez, pues el no a la guerra y otras no, bases fuera. Y que es un histórico, ¿no? Que llevamos antes con el grupo que veníamos para acá, pues yo recordaba cuando yo estuve en la Mani de Madrid, de la guerra, de no a la guerra de Irak, ¿no? Cómo fue aquello y pues se me pone un poco, ahí sí que era joven, yo. y me pone los pelos de punta de ver la cantidad de gente que se movió en Madrid y cómo se transformó también todo aquello, ¿no? Esperemos que aquí la gente despierte y vea que la guerra no es la solución, que como se ha dicho en el manifiesto, el diálogo, la paz y el llegar a acuerdos es como debemos vivir como sociedad, porque si no, menudo ejemplo que le estamos dando a la juventud, a los niños y niñas chicos. Y bueno, yo creo que también el miedo que hay gente que puede tener, ¿no? Si vives en Rota o en Morón, pues puedes tener miedo, ¿no? Porque parece que no, pero está ahí. Entonces, nada, no a la guerra.